Hoy tenemos una palabra muy especial. El tema de hoy lleva como título La hora de renovar tu cuerpo, tu templo. La hora de renovar tu cuerpo, tu templo. Cuando tenía 16 años, no pasaba de 52 kilos. Cuando estaba gordo pesaba 52. Por lo tanto, esta anécdota personal que hoy me hizo acordar de cómo Dios nos transforma y nos remueve de lugares de humillación a lugares de exaltación a todo nivel. Me recordaba que pertenecía a varios equipos de fútbol del colegio y para lo único que me dejaban jugar era de arquero. Pero como era tan flaco, me zarandeaban con cada pelotazo que tiraban al arco. Yo creo que a veces entré al arco con todo y balón. Y continué así de delgado, pesando eso, y cuando ya era casado, mi delgadez no me permitía como tener buena salud, no sé. Y recién casado me enfermé muchísimo del pecho, bastante enfermo del pecho. Y mi esposa tenía que darme aceite de ceje. Eso creían en esa época, no sé si ahora sirva de algo. A ver si se me sanaban los pulmones y esa flacura, esa delgadez. No era por falta de comida. Cuando Dios nos promete que todo lo que le pidamos a Él creyendo, no lo dudemos, sino que lo creamos. Dice la Biblia en Marcos 11:24 que si de verdad creemos lo que le estamos pidiendo, que Él nos lo dará, nos vendrá y lo tendremos. Aunque yo a los 17 empecé a hacer ejercicio, pesas, a ver si cogía algo de carne, de todas maneras, ya casado de 25 años, seguía siendo muy delgado, hasta que cuando llegué a los 30 años le dije: Señor, yo estoy cansado de ser tan flaco. No es pecado ser flaco, pero yo me sentía muy mal porque hasta los pantalones se me caían y me tenía que poner pantaloneta, sudadera para que se me sostuvieran los pantalones. Entonces un día le hice una oración al Señor, le dije: Señor, usted, ¿por qué si ahora yo soy el templo del Espíritu Santo? Bueno, tú vives en un templo tan flaco como yo, pero bueno, pero dame un templo más grande. Es decir, cámbiame la estructura de mi cuerpo, quiero tener otro cuerpo y ya no ser ese flaquito que pues. Entonces, increíble, de una manera sobrenatural, después de que le hice esa oración al Señor y le dije: Señor, como templo de tu Espíritu Santo, quiero que me pongas más chévere el cuerpo. No quiero morirme tan flaco. Y en menos de un año, 2 años, mi cuerpo pasó. Ya pesaba por ahí alrededor de 58 cuando estaba casado. Uno casi se engorda, ¿no? Pero no pasaba de ahí, y en menos de unos 2 años mi cuerpo pasó de tener un metabolismo correspondiente a la delgadez que tenía. A la fecha de hoy peso 80 kilos y mi masa muscular, claro, debido a que hago bastante ejercicio, es la masa muscular de una persona que no es ni ectomorfo ni endomorfo, sino atlético nacional, ¿no? No, en verdad. Y todo eso yo veo que Dios es muy misericordioso. Y la Biblia dice, ¿por qué pongo este ejemplo que puede parecer tan básico, tan tonto? Porque es una realidad. La Biblia dice que ahora Dios no habita en los templos, y los templos en el Antiguo Testamento fueron algo hermosísimo. Ahora vamos a hablar sobre los templos y un significado muy grande. Y Pablo le decía a la gente que le predicaba en esa época, que vivían enamorados del templo, así como uno no debe vivir enamorado de su cuerpo. Pablo le decía a la gente: mire, hoy nosotros seamos conscientes que Dios no vive en un templo hecho por las manos de los hombres. Dios vive ahora en los cuerpos de los seres humanos. Y si los templos de la antigüedad, hermano, fueron hermosos, pues Dios se agrada de vivir en su cuerpo
y que su cuerpo no esté decrépito. A Dios le agrada que su cuerpo sea hermoso. No estoy diciendo extremadamente que sabe que lempo, belleza de hombre o de mujer, sino un cuerpo sano, un cuerpo limpio, un cuerpo que no esté contaminado, un cuerpo que, como dice el Señor, miren, dice el Señor, todos ustedes, yo quiero que su alma, todo su ser, dice, alma, cuerpo y espíritu, no tenga nada que reprenderle. Que cuando yo venga, dice el Señor, los encuentre así, su cuerpo sea para mí tan hermoso, cuidado, bien mantenido, como debes mantener tu alma y mucho más debes mantener tu espíritu. Entonces, hablando del templo, que es hoy en día la iglesia, que somos el templo donde Dios decidió vivir después de que Cristo vino a este mundo, sí existen lugares de reunión como este auditorio, como lugares pequeños, como una carpa, como una humilde cabaña por ahí en un lugar bastante necesitado. Pero a pesar de que puede ser un templo en tierra con hojas de palma, Dios quiere que mientras lo estemos construyendo nos esforcemos en tenerlo lo mejor posible, porque donde nos reunimos, dice el Señor, ahí donde se reúnen 2 o 3, Él prometió que Él estaría ahí. Quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro. Abramos nuestras Biblias, Primera de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4 al 5. Primera de Pedro 2, versículos 4 al 5. Dice la Biblia de esta manera. Y este tema, ¿por qué? ¿A qué se debe este tema? Se debe a 2 cosas principalmente. Muchos de nosotros podemos estar siendo edificados no por el Señor, sino por nuestros propios intereses. Ustedes saben que existen templos monumentales a nivel mundial que, aunque sean muy hermosos y grandes y ricos, están ausentes de la presencia de Dios. Asimismo, tú puedes ser una persona muy bien cuidada físicamente, pero estar vacío y solo tener una belleza externa. Como Dios le dijo a los fariseos de esa época, ustedes por fuera, la verdad, se ven muy hermosos con esos vestidos tan largos y todas esas cantidades de cosas que se ponen, pero yo veo, dijo el Señor Jesucristo, que ustedes por dentro son como un sepulcro que le echan pintura blanca, están por dentro llenos de huesos de muertos, o sea, están inmundos. Hoy Dios nos insta no solo a cuidar esto. Estamos en una época en que el ser humano está volviendo a cuidar más su cuerpo. Los gimnasios son los templos también de moda para la adoración de los cuerpos. Incorrecto, claro. Y hoy estamos cuidándonos en la comida más que antes. Hoy nos está Dios por su misericordia mostrando que hace muchos años nos vienen engañando con algunas que llaman medicinas que no son medicinas y otras que sí sirven, pero la gente está aprendiendo que lo que nos decían antes, que no tomen sol, ahora sí estamos tomando sol. Que los médicos decían, no se asolee, se va a morir. Nos dábamos cuenta que entre menos sol más nos moríamos. Y todas esas cosas que Dios está permitiendo hacen parte de una promesa del Señor, que para los finales tiempos Dios abriría los libros, y muchas cosas que nos eran escondidas, como un buen cuidado de nuestro cuerpo, las estamos viendo. Hoy incluso hay tecnología que le permite a usted averiguar si esto le conviene de acuerdo a los químicos que contenga las sustancias, o lo puede matar o le puede producir efectos secundarios graves. Todo eso está haciendo que la vida de los seres humanos hoy en día se esté alargando. Hace apenas unos 200 años la gente no pasaba por mucho de 50 años. Los que vivían más de 50 años se daban por privilegiados. Hoy en día esta gente maligna a nivel mundial, toda esta élite oscura, están preocupados de que los seres humanos están viviendo más de 70 y algo, 80 y algo y 90, y ahora la gente está llegando a 100 años. Y ellos quieren que eso no ocurra. Luego quieren intoxicarnos en el aire, cometernos cosas en el cuerpo que usted ya sabe. Pero Dios nos está dando muestras de que sí está ocurriendo algo con la raza humana, y Dios le está abriendo una idea para que la gente se cuide más. Pero no es solo el cuidado externo. Dios quiere que también cuidemos el alma y el espíritu,
para que todo nuestro ser esté como a Él le agrada, porque Él, si no vive en los templos hechos con manos, Él sí quiere que tú enteramente estés muy bien para Él. Entonces, si leemos esto, iglesia, dice, y viniendo, primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5, dice que nos acerquemos a Él, acercándonos a Él. ¿Cómo se llama el Señor? Dice, acercándoos a Él, piedra viva, y viniendo a Él, a Cristo, como a una piedra viva. ¿Cómo así que Jesucristo es una piedra viva? Claro, Él es la roca. Él mismo se llamó a sí mismo la roca. Y cuando Él empezó a hablarle a sus discípulos, diciéndoles que Él estaba edificando su iglesia, y que esa iglesia la construiría sobre un lugar tan sólido como una roca, y les explicó a ellos que Él era la roca sobre la cual Él edificaría, construiría la iglesia, su templo. Dios nos llamó su templo. Y las bases que Él puso, la principal base es Él, Cristo, la roca viva, la piedra viva. Y los fundamentos, o sea, los pilotes, las columnas, sus apóstoles, la doctrina que Él les enseñó y que ellos nos dejan también en sus escritos. Eso es lo que Dios usó como base para la construcción, no del templo de Herodes, no del templo de Salomón, sino ahora el templo que es la iglesia, los creyentes. Ahora sí leamos. Y viniendo a Él como a una piedra viva, que desecharon ¿quiénes? Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, ¿cómo nos llama a nosotros? Como piedras vivas. Dígale al que está al lado, usted es una piedra viva. No me saque la, no. Eres una piedra, no de tropiezo. Claro, dígale, no de tropiezo, usted es una piedra viva. Ay, ¿será por lo que digo lleno de piedra? No es por eso. Eres una piedra viva. Y dice, como piedras vivas, Él coge cada una de estas piedras vivas, tú, yo, y nos va acomodando en Él, en su cuerpo. Como así Jesucristo es como el hombre de piedra, ese que sale de los X-Men, que es todo como una piedra. No sé cómo te lo imagines, pero Jesús dice que te coge como una piedra y te mete dentro de la piedra que es Él, te pone ahí sobre Él, para ir construyendo sobre esa piedra toda esa cantidad de creyentes, piedras vivas, hasta que formamos el templo de Cristo que somos la iglesia. Entonces dice, sed edificados como una casa, ¿qué? Como casa espiritual. ¿Qué se hace en un templo? Se prestan servicios santos. Entonces dice, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no ofrecemos sacrificios animales, ya no ofrecemos eso. Ofrecemos hoy en día sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque vienen por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Y el 5, bueno, ahí está, dejémoslo hasta allí. Entonces, también vamos a leer este otro versículo, capítulo de Apocalipsis 3:12. Vamos a mostrarle algunas imágenes a ustedes cómo obedecer ese mandamiento de restaurar nuestro templo. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, al que permanezca fiel a Cristo hasta el final, al que venciere, al vencedor, Él dice que lo hará ¿qué? Lo hará una columna. Ay, no, si el final de mis días es estar ahí tieso en un templo, no, yo no quiero vivir para irme al cielo y ser una columna tiesa allá. Es una forma de Él decir que serás uno de los elementos, una de las criaturas base del reino de Dios para la eternidad. Una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Ay, mi pastor, me van a dejar tieso allá en una columna en el cielo. Es decir, esto significa es que nunca saldrás de la protección de Dios, porque ahora te vas a casar con Cristo como parte de la iglesia. Seremos la esposa del Cordero por la eternidad. Explicábamos en el culto del jueves que un día la iglesia sentada
junto a su esposo Jesucristo, serán reconocidos en todo el universo, en toda la creación de Dios, el rey y la reina. Así es, increíble por la eternidad lo que seremos. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todo esto es una visión futura de lo que seremos nosotros. Tal vez no lo podemos ni siquiera percibir como en su realidad lo es. Demasiado potente esto. Hoy yo te quiero decir algo con palabras muy sencillas. ¿Por qué no cuidas un poco más de tu cuerpo? ¿Por qué no te alimentas mejor? ¿Por qué no duermes lo que tienes que dormir? ¿Por qué no dejas de fornicar? Deja de adulterar. Deja de consumir sustancias dañinas y dañosas para tu cuerpo, sí. Deja de consumir fármacos peligrosos. Deja de maldecir. Deja de decir groserías. Deja de ver lo que no tienes que ver. Porque Jesús dijo que cada vez que tú abrías tus ojos para ver lo malo, por dentro la luz que tiene que tener un templo, la luz ya no era luz, sino era tinieblas. O sea, se va llenando de demonios. Una persona que siempre está viendo lo que no tiene que ver, se va llenando de demonios, de demonios, de demonios. De acuerdo a la cantidad de luz que dejes entrar por tus ojos, estará iluminado tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Ahora, tú puedes, además de eso, ser un templo lleno de poder y de la gloria de Dios, dejando que la fuente de poder, que es el Santo Espíritu de Dios, te inunde y te llene de tanta presencia de Dios que se te nota, se te nota. Déjame decirte, hablaba con mis nietos y mi esposa y decía: mami, hay gente que uno la ve, porque ayer estuve acompañando a mi esposa que se arregla el pelo aquí cerquita, y se sentó una señora joven enfrente mío y yo la vi así rápidamente y sentí tanta maldad en esa mujer. Ahora, usted podrá decir: pastor, uno no puede juzgar por lo que vea, el único que conoce el corazón de una persona es Dios. Pero la Biblia nos da a nosotros, los creyentes en Cristo, un discernimiento, una capacidad de entender, de sentir de manera sobrenatural, por el conocimiento que solo trae revelación del Espíritu, que esa persona es mala. No me digas que esto no es posible si tú te das cuenta cuando vas a un centro comercial y ves así, o en un mercado público o en la calle, ves a cierta persona que se te arrima, hombre o mujer, y tú alcanzas a percibir: uy, ese hombre es malo. Porque es que la maldad trasciende. Es decir, de acuerdo al estado del edificio, al estado de tu cuerpo, el estado de tu cuerpo puede reflejar lo que hay por dentro. Hay mujeres que se le ven lo bandidas que son. ¿Cuántas hermanas pueden decirme, sin juzgar a las mujeres, ustedes mismas son mujeres, ustedes mujeres no pueden detectar a una mujer bien bandida? ¿Cierto? Y no tienen que tener gafas ni visión de rayos X de Superman. Ustedes dicen: agarro a mi marido porque esa es una bandida completa, sin vergüenza. Mírala cómo sale. ¡Uy, qué vieja miserable! Pocas palabras y se conoce. Lo mismo los varones. Hay varones que con la forma de actuar, de mirar, tienen los ojos codiciosos, tienen la boca sucia, y su manera de moverse y su manera de hablar, de reír. Es más, sin hablar, hay gente que sin hablar se siente pesadez donde ellos están. Esto es real. Ahora, iglesia, hoy quiero decirles que es ya el momento, porque Cristo viene, en que tenemos que pensar en qué estado está tu templo, tu cuerpo, cómo está. Debes empezar a orar y a cuidarte más. Debes empezar a estar leyendo y entendiendo la palabra y congregándote. Porque cuando uno no se congrega, ni presencial ni virtualmente, uno comienza a desconectarse de Dios, y cada desconexión de Dios, cada día, es una pérdida de comunión. Tú dejas el celular 2 días y no creo que te dure.
El solo uso de su software interno consume energía sin que lo tengan prendido. Y hay cosas que tienen que estar conectadas. Y el ser que es de Dios tiene que estar conectado con Dios. Ahora, quiero mostrarles algo para estos tiempos finales que está profetizado. Pero para mostrarles lo del tiempo actual, quiero mostrarles lo que pasó en la antigüedad y nos vamos a ir al libro de Ageo. El libro de Ageo. Ageo es un profeta de la antigüedad que más o menos está ubicado en el año 520 antes de Jesucristo, 520 años antes de que viniera Jesús de Nazaret. Y él era parte del pueblo de Judá. El pueblo de Judá son descendientes de la tribu de Judá. En el año 538 antes de Cristo, cuando ellos estaban ya terminando su periodo de estar cautivos, presos en Babilonia, pues presos no en una cárcel, sino un pueblo que fue obligado a vivir allá en Babilonia, entre el río Tigris y el Éufrates, en la antigua Mesopotamia. Allá estuvieron 70 años como castigo por ser desobedientes. Ahora ya están pasando los 70 años de prueba y ya hay personas como Zorobabel y otros que Dios los llama, algunos de sus sacerdotes también, Dios los llama y le dice, bueno, ya les va a llegar la salida, van a regresar a recobrar la tierra, van a reconstruir el templo, el primer templo que construyó mi hijo Salomón. Ese templo que fue construido, pongamos alrededor del año 1000 antes de Cristo, o sea, casi 500 años de que ellos estuvieran a punto de salir de Babilonia, 500 años antes ya Salomón había construido el primer templo oficial más hermoso que jamás nadie se hubiera podido imaginar. ¡Qué templo tan maravilloso! Vamos a mostrar ahí en la pantalla el templo de Salomón. No el templo de Herodes, sino el templo de Salomón. Este templo que ustedes van a ver ahí, se lo van a poner en pantalla, tuvo oposición la reconstrucción de ese templo. Vamos a mirar este templo. Voy a tomar ahí la varita del profesor Girafales. Bueno, yo no soy, pero miren, esto era más o menos, o esta más o menos es el área, ¿sí?, que tenía ese templo. Acá afuera donde quemaban los animales, acá era donde se lavaba las manos el sacerdote, las dos columnas de Jaquín y Booz y el pórtico para entrar allá, ¿sí? Y entraban y llegaban aquí a este lugar donde se ofrecían el incienso, el altar del incienso, bueno, los panes de la proposición, y después de la última cortina, la última puerta, se accedía, se llegaba al lugar más íntimo del templo que está en la parte de atrás, que se conoce como el lugar santísimo, lugar santo y el lugar santísimo. Este era el templo de Salomón. Acá dice, el primer templo levantado, erigido por el rey Salomón, fue construido para reemplazar el tabernáculo y el recinto del arca del pacto. El templo fue completado 957 antes de Cristo, después de una labor de 7 años. Sin embargo, fue destruido por los babilonios en el 587. Cuando a ellos se los llevaron, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y destruyó el templo. Ahora que les dan la salida, y estamos en el año 580 y algo, entonces Dios les dice, vayan, ya el rey Ciro dio una orden para que ustedes se vayan y comiencen a reconstruir su templo, porque del templo tal vez ya no queda gran cosa, pedazos de muro y la misma ciudad destruida. Así que se van ellos, se van personajes que nosotros conocimos y se van después como Esdras, Nehemías y este descendiente directo del rey David que se llama Zorobabel. Ahora, en este tiempo, este profeta que vamos a leer aquí, por eso te invité a que abras tu Biblia en el libro de Ageo, ocurre algo. Ageo, profeta de esa época, junto con el profeta Zacarías, Dios les habla a través de este profeta a todos los que están saliendo y les dice, mire, en el mes séptimo, que es el mes en que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos se acuerdan que es la fiesta de los tabernáculos? Levante la mano el que tenga un recuerdito. ¿No? ¿Se acuerdan dos? Bueno, vamos a recordar.
La fiesta de los tabernáculos es que Dios le ordena, mucho tiempo atrás, le ordena a Moisés, mire, ahora que yo los estoy sacando de la esclavitud de Egipto, cuando pasen los años desde ahora en adelante van a recordar que yo los saqué de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo me van a celebrar? En el mes séptimo ustedes van a hacer unas cabañas, unas cabañuelas, unas carpas que son hechas con cosas de la naturaleza, no tiene que ser plástico ni hoy en día nada que tenga que ver con las cosas artificiales, cosas naturales. Y arman una cabaña y aunque estén viviendo en el futuro en una casa, en un apartamento, se tienen que ir a vivir ahí unos días. Todos, y ahí comen y ahí reciben invitados para que se acuerden que ustedes fueron extranjeros que anduvieron por fuera, por el desierto. Eso va a ser un recordatorio, se llama la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en esa época el profeta les dijo a ellos que se esforzaran, que ya que Dios les había dado un permiso de salir y regresar y reconstruir el templo, lo reconstruyeran. Pero muchos abuelitos, muchos ancianos que habían conocido, vamos a colocar de nuevo el templo. Bueno, aquí dice el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, leamos. Dice el siguiente versículo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote que se llamaba Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo, ¿qué les debía decir? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Entonces detengámonos allí. Es decir, ese templo tan lindo que Salomón lo puso con oro, columnas de bronce, oro por todas partes, riquezas por todas partes. Claro, cuando ellos regresan, viajan desde Babilonia hasta la tierra donde estaba el templo en Canaán. Ellos dicen, Dios mío, 70 años y esto es ruina. Matas de estas de espina, desierto, polvo que tapó, muros derribados, serpientes, escorpiones, de todo. Y esto aquí no hay nada. ¿Dónde está la belleza? No hay nada. Muchos se desanimaron y dijeron, uy, no, regresamos y encontramos fue puras ruinas. Entonces Dios les dice, mire, los que son abuelitos entre ustedes, claro, al ver esto, cuando regresan y les dan permiso de reconstruir, pero ¿de dónde reconstruimos si esto es pura ruina? Se desaniman. Dice el Señor, este templo, pero ahora ¿qué le dice el Señor? Dios les dice, aunque estén viendo todo vuelto nada, pero ahora Dios le dice, esfuérzate al líder, esfuérzate Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú. También el sacerdote Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, así se le llama el pueblo de Israel, Eretz Israel. Dice, esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver esto contigo o conmigo hoy en día? Te lo voy a mostrar de esta manera. Como Cristo dice que ahora tú y yo somos el templo y que Él ya está a punto de volver y Él vive dentro de nosotros, la verdad es que cuando uno de pastor ve pasar los años, siempre hay algunos meses del año, periodos donde las fuerzas de las tinieblas actúan robándose las ovejas del templo, durmiendo a los hermanos, y ellos comienzan a descuidarse, se tornan borrachines, mujeriegos, las mujeres se vuelven chismosas, se olvidan, se ocupan de tonterías, prefieren quedarse celulareando ahí toda la mañana, ahí pasando riles, en vez de ir a buscar la presencia del Señor en la casa de Dios. Ni lo ven por internet, ni vienen al templo. Están ya desanimadas. Esas personas ya están como, eso, ¿por qué tengo que ir al templo el domingo? A ver, explíqueme por qué, si yo necesito también descansar. Yo no sé por qué la gente es tan tonta que va a los templos todos los domingos, y eso que no va ni entre semana. ¿A qué tiene uno que ir si hay tanto que hacer? Tengo tanta ropa que doblar, tengo tanto oficio, y yo ir a sentarme allá 2 horas con ese sueño que le da uno allá. No. Entonces mucha gente que estaba creciendo espiritualmente para Dios, se le mete eso. ¿Yo qué hago sentado en un templo escuchando a un hombre predicar?
podía estar lavando el carro, podía estar haciendo 50 cosas y yo aquí perdiendo el tiempo. Entonces Dios lo que está diciendo es: mi iglesia, mi pueblo hoy en día se está secando, está perdiendo el ánimo de venir a adorarme, a cantarme, como decía mi esposa, y se están perdiendo de algo que yo les tengo a ellos. Ahora, muchos de mi pueblo están pasando necesidades económicas, están en premura, de pronto de su salud, se sienten mal, están peleando sus esposos, sus esposas, sus hijos están en conflicto. Y en vez de darse cuenta que ese templo que son ellos, esa familia que debe estar unida, algo le ha venido. Espíritus malignos, como los espíritus de Babel, han venido a desanimar a la gente. Ya ni oran, ya no se congregan, ya no hay esperanza. Entonces necesito que te levantes y reconstruyas lo que se está cayendo a pedazos de tu vida espiritual. Quiero que vuelvas a mí, dice el Señor. Quiero que regreses a mí. Yo te voy a dar lo que necesitas para reconstruir lo que está caído de tu hogar. Yo te voy a dar para pagar esas deudas que tienes. Te voy a dar salud que has perdido. Te voy a volver el ánimo que se te ha perdido. Tu matrimonio está en crisis. Voy a volverlos a enamorar con una pasión que ustedes no se imaginan cómo se van a querer. Pero nosotros nos ponemos dudosos, como los sacerdotes, como Zorobabel, como los ancianos que llegaron y vieron solo ruinas y dijeron: aquí ya no hay nada que hacer. Esto todo está perdido. Eso es lo que está tratando Dios de decirnos hoy. No se desanimen. Ahora, el capítulo 2 del libro de Ageo, que es el que vamos a desarrollar, quiero que tengas un poquito de paciencia. Vuelvo y digo, comparaban la obra que empezaron a hacer, y aunque ellos dijeron: bueno, hagámosle, vamos a trabajar, y se pusieron manos a la obra, y en 50 y tanto de días ellos levantaron muchísimos muros que estaban caídos y empezaron a reconstruir el templo. Llegó un momento en que pasaron unos meses, pero ellos, de ver que la obra no avanzaba, se desanimaron. Muchas personas van a una congregación, se reúnen en una iglesia determinada, cristiana, de sana doctrina, ojalá, porque así es. No puedes estar metido en el lugar equivocado y invirtiendo en una obra que es una obra de doctrina de error. Estás perdiéndolo todo. Y llega el tiempo en que la gente dice: no sé, pero yo veo la iglesia de nosotros como estática, como que no avanza. Veo que aquí los hermanos están desanimados. Mire, los domingos ahora casi no vienen los mismos que venían antes. Yo no sé, pero yo veo como que me va a tocar cambiarme de congregación. Yo me noto apagado. Mira, hermano, un bombillo apagado con otro bombillo apagado es un templo apagado. Si yo me desanimo, si yo desanimo a otros, si yo me arrimo a un hermano de la congregación o a un líder, y si yo, siendo líder de la congregación, comienzo a decir: oiga, yo no sé, me siento mal en la iglesia, yo llevo como 5 años acá, pero no sé, como que siento que ya se me cumplió mi tiempo. Espere, ¿se me cumplió mi tiempo de qué? Mire, es un peligro en el hogar cuando un esposo le dice a la esposa, o ella le dice al esposo: oiga, fulanito, ¿por qué no nos damos un tiempo? ¿Y por qué, amor? Sí, porque yo no me hallo, yo no me siento. Vea, yo le puedo asegurar en un 99% que cuando un hombre o una mujer le dice a su pareja: démonos un tiempo, lo dejó de querer, o siente que ya no siente nada, valga la redundancia, o tiene una carta debajo de la manga, tiene otra persona en la que está pensando. Y eso de démonos un tiempo es porque ya no siente lo que antes sentía, está desanimada. Si su esposa le dice un día: démonos un tiempo, le digo que su esposa está en un grave peligro. Si no cayó ya, le están dando vueltas los moscos antes de morir espiritualmente. Así es. Ahora, tal vez a usted le parezca que no, pero hay cosas que nos dan una idea de lo que está pasando. Mire, cuando usted comience a ponerle más cuidado al porno, cuando usted comience a ponerle más cuidado a la plata, a la carne humana, al orgullo, a la rabia, a la ira, y no se halle, cuando todo le moleste, moscos le están dando vueltas a su corazón. Los buitres espirituales, los demonios, han estado haciendo algo y usted no se ha dado cuenta que se empezó a gangrenar espiritualmente. Debe reaccionar. Cuando tú comiences a ver
Yo antes estaba orando y ahora es que ni me acuerdo de orar. Me parece normal no orar. Me parece normal ponerme a ver viejas y viejos. ¿Por qué? Yo no era así. Ahora me está dando por emborracharme. Y yo había dejado el trago. Ahora se me están ocurriendo unas ideas re locas. Yo no era así. Eso es una alerta. Mire, hermanos, cuando a uno la casa se le empieza a caer y usted ve las goteras y dice, ay, una goterita, ahí y pone la olla y toda la noche es tic, tic, tic. Y usted, pero no, agranda la olla, pero no tapa el hueco. Así estamos muchos en el punto de lo espiritual. Es la hora de renovar la casa, es la hora de despertarse y de mirar. Mire, cuando yo veo varones, hombres, yo veo hombres de mi misma edad. Yo ya casi cumplo 66 años. Bueno, me faltan como 4 meses, 5 meses o 6. Pero yo ya me proyecto que voy a estar mejor que cuando tengo ahora 65. Yo no me comienzo a ver y dentro de poquito estaré andando así. Ay, ayúdame, hermano. Hola, hermanito de la iglesia. Yo no, porque yo, este pastor, me proyecto estar más guapo para el Señor, para mi esposa, más firme para mis hijos. Y cuando yo digo, Dios mío, yo ahora que tengo 65 me ha dado por dolerme las rodillas, ¿pero por qué? Pues hombre, pues claro, ¿qué quiere? Y Señor, entonces yo tengo que cuidarme las rodillas y entonces hago más ejercicios para que no se metieran las rodillas y vuelvo otra vez a sentirme chacho. Dios quiere que nos cuidemos en todo. Yo veo personas de 65 años que tengo y me dicen, hola, mucho gusto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo pienso que es una persona de 78. Ahora, no es que me las esté dando aquí, pero es que Dios nos pone un sentir en el corazón de que no estamos bien así. Cuando uno sale a una reunión, y mire, un ejemplo claro y sencillo. Cuando los hombres nos estamos volviendo mayores, nos comienzan a salir canas en las orejas, parecemos un gremlin de la película de la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Y cuando nos levantamos por la mañana y ese pelo así, parecemos zombies. Y si pasan 3 días y no nos afeitamos, parecemos zapatero en crisis. O cualquier empleo, porque me van a dar los zapateros. Miren, es que hay un dicho popular que dice que parece pieza de zapatero, ¿no? Porque en una época los zapateros que eran remendones, uno iba allá y la pieza era pegada con periódicos del espacio, con mujeres en bola, y así eran las piezas de los zapateros cuando yo estaba más joven. Hoy no, hoy son más cachetudas. Entonces uno comienza a verse así y la esposa dice, ¿qué le pasó a mi marido? Él antes se arreglaba, se ponía simpático. Ahora lleva 3 días sin afeitar, parece gato abandonado, que se ha mojado en la calle sin comida. Y ahora le ha dado por hacer gestos a mi marido de cucho y se la pasa haciendo. Es tan feo, parece un dinosaurio mi esposo. Ha cogido unas mañas. Y antes era culto, se lavaba bien la boquita, ahora es metiéndose los dedos y se rasca la cabeza y se mira las uñas. ¡Ay, qué horror de hombre! Pues claro que su esposa le está cogiendo fastidio, porque usted tiene comportamientos asquerosos. Usted ha descuidado su vida. Ya no se para como debería pararse. Ya se para así agachado, ya se pone los calzones con la correa colgando por aquí. Y entonces todo eso comienza a angustiarle a los hijos, a la esposa. ¿Qué le pasa a mi papá? Mi papá sí está abandonado, pobrecito. Ya tienen que llevarlo entre 4 a peluquear y darle consejos. No, está bien ahí, dale más, peluquero, dale más. Toca como un niño. Y algunas hermanas que hoy no vinieron porque están trasnochadas andan igual. Entonces yo te digo, tú que me estás escuchando, ¿te das cuenta que aunque las tejas estén viejas, se pueden reacomodar, renovar? ¿Sí? Que aunque nos vamos arrugando, se le puede dar una presentacioncita a las arruguitas y una pintica mejor y una mejor postura de cuerpo, todo eso. Y eso nos hace sentir a nosotros mejor. ¿Se han dado cuenta que cuando nos invitan a alguna parte y nos ponemos todos pintosos porque vamos a un matrimonio, todos nos miramos y hacemos
sacamos pechito y la fotico. Ojalá tuviéramos una actitud para Cristo, para la parte espiritual igual. Señor, me estoy deteriorando espiritualmente. Y aunque yo no me vea, tu Espíritu Santo sí me ve. Y tu Espíritu Santo me está diciendo: hijo, te veo achacoso espiritualmente. Te veo arrugado espiritualmente. Y Él dice que se llevará a una iglesia, ¿qué? Sin mancha y sin arruga. Entonces los viejos no van, pastor, se queda usted. Me refiero a arrugas espirituales, descuido espiritual. Volvamos. Vamos a ver ese templo que les mostré, el templo de Salomón. No quedó nada. Ellos están trabajando. Pero Dios les dice en el versículo 9 algo. Vamos a mirar el versículo y luego veremos la imagen. Es ese templo de Salomón. Ahora vamos a ver otro templo y veamos el versículo 9 del libro de Ageo. Dios nos da una promesa para la época en que ellos estaban necesitando ánimo de parte de Dios, pero eso es aplicable a nosotros, a la iglesia de Cristo hoy en día. Miren, en el versículo 9 Dios les dijo a ellos, ¿qué les dijo? Miren, varones, la gloria postrera. ¿Qué es la gloria postrera? El estado hermoso y glorioso de esta casa, de este templo, pero el que va a venir, el postrero, el que va a venir después, ¿será qué? Será mayor que la primera. Y si yo te digo a ti, hermana, hermano, ¿por qué estás tan desanimado por las cosas que te están pasando? El día de mañana, tú, hermana y hermano que me oyes, tu presencia, tu bendición no será comparada con la que ahora tienes, ni tu estado físico, ni tu desánimo. No, Dios no te tiene para que sigas así. Dentro de poco estarás hecha una hermosura. Vas a estar muy bien. Deja de mirarte así. Gran problema cuando tenemos una visión tan triste de nosotros mismos. Esto ya no se puede, esto ya ni modo, ya esto ya no será. Qué triste es hablar con pesimismo. Eso les dijo el Señor a través del profeta Ageo. La gloria postrera de esto, coloquémoslo en la NTV, en lenguaje más popular, como para que lo comprendan todos. Miren esto. En la NTV dice así: la futura gloria de este templo, apúntate a ti mismo, la futura gloria de este templo será mayor que su pasado, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar, óyeme casa que me estás escuchando, traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Precioso Dios. Y sabes una cosa, Dios les estaba hablando no solo de que el templo sería reconstruido muchos años más adelante, algunos siglos adelante. ¿Quién se puso a la tarea de volver a reconstruir? Pues ahí lo reconstruyeron, ahí les quedó lo mejor que pudieron. Pero por el año 63, o cuando llegó el emperador romano y tomó toda la tierra de Israel, también llegó más adelante un rey puesto por los romanos, que fue el rey Herodes el Grande. Y este hombre, como 20 años antes de Jesucristo, que Jesucristo viniera, este hombre dijo, bueno, voy a reconstruir ese templo. Sí, al hermano Zorobabel y a la gente que volvió, pues ahí les quedó chévere y levantaron en el mismo espacio. Claro, no se ve igual que el de Salomón, pero algo hicieron. Pero yo, el rey Herodes, porque fue Dios el que le puso, voy a levantar este templo bien bonito donde estaba, o donde pusieron el de Zorobabel, que era el primer templo, y voy a hacer el segundo templo reconstruyendo este que a ellos les desanimó porque era muy feo. Y empezó a construir el templo. Cuando Cristo vino, estaban en la reconstrucción de ese templo. Y cuando Cristo ya se iba a ir, cuando Él se sentó en el monte de los olivos con los discípulos y les dijo a ellos, después de que sacó a la gente a rejo y volteó las mesas porque vio lo que estaban haciendo en ese templo que él llamó mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Él les dijo, de este templo no quedará nada, porque ellos decían, Señor, si ven este templo tan lindo como quedó, ya van 46 años invertidos construyendo o reconstruyendo este templo. Incluso se murió Herodes y la gente todavía estaba cuidando ese templo. Llevaban 46 años dándole. Así que ellos dicen, qué templo tan hermoso,
¿A qué templo se refería Jesús cuando dijo quitaré y no quedará un día piedra sobre piedra? Aunque el templo sea hermoso, no va a quedar nada de este templo. Pero ¿cuál era la promesa de que la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera? Pues que la gloria no eran las piedras. La gloria vino a ese templo. ¿Quién predicó en ese templo? Jesús. Jesús estuvo en ese templo. Él predicó en ese templo. Así que Dios manifestó su gloria en ese templo. Claro, en el año 70 después de Cristo lo destruyeron. Pero también hablaba de la gloria de cuál templo. Levanten las manos de los que son del templo hoy. Yo soy templo, tú eres templo de Cristo. Entonces dice que la gloria de la iglesia, la gloria de los creyentes en Cristo Jesús sería mayor que la gloria que tuvo el templo de Salomón y aún el de Herodes. Miremos el templo que reconstruyó Herodes el Grande. Miremoslo allí en la pantalla, ya incluso como 5 imágenes del templo diferentes acabo pues de enviar, se las van a poner ahí. Pero quiero, mientras colocan la imagen allí, esto estaba profetizando no solo la belleza física como la que tuvieron los templos, sino la presencia del Mesías, que pisaría, como acabo de decir, ese templo siglos después. Esto es una maqueta, bueno, un dibujo del templo de Herodes, que fue construido en el mismo templo que tenía Salomón, pero ahora está hecho más grande. Veámoslo ahora, no aquí, acá dice, el extenso proyecto de construcción del monte, acá abajo, más abajo donde está el mouse, eso. Y el segundo templo de Herodes fue completado aproximadamente del año ¿qué? 62 al 64 después de Cristo. Si bien el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ahora veamos en una parte más física la maqueta. Incluso allá en Israel hay una maqueta hecha, construida en versión chiquitica. Veamos la otra fotografía, si nos pueden ayudar, hermanos de la cabina. Esto es otra imagen también del templo ya como estaba en los días de Jesús. Miren las escaleras que son, por cada escalera era un salmo. Ellos iban leyendo un salmo desde el Salmo 120 y leyendo todo hasta llegar acá. Todo esto era parte del templo que fue reconstruido por el rey Herodes. Vamos a otra imagen del templo, miren los atrios del templo, toda la cantidad de columnas. Hay otro también incluso, y miren qué cosa tan tremenda era ese templo. Miren qué tremendo, y miren el espacio de los patios exteriores, qué tremendo, gigantesco. En los días de Jesús, cuando ustedes quieran ver más o menos el templo como era, también creo que tratan de mostrar algo similar en la película, en la serie de Chosen. Así, miren, así fue que quedó más o menos el templo que reconstruyó el rey Herodes. Y hay una última imagen, incluso, que nos muestra una maqueta que hay allá en Israel, una versión chiquita que cuando uno va a Jerusalén, hay una parte de Jerusalén donde tienen para que uno la vea en diferentes ángulos y hecha en miniatura, claro, con cemento y una obra terminada. No sé si la fotito está ahí o si no, no interesa, pero ahí yo creo que la mandé. Entonces miren lo que terminó siendo de hermoso el templo en los días de Jesús de Nazaret. Cuando mucha gente dice que Jesús estaba predicando en el templo o que Pedro predicaba en la puerta de la Hermosa, la gente se imagina tal vez una chocita o tal vez una iglesita chiquitica como la que hay allá en el Parque de Santander, allá al pie de la Gobernación, una chocita de templo ahí, la gente se imagina. No, esto era una cosa inmensa donde millones de personas venían. Ahora, vamos a esta parte del libro de Ageo. Abramos nuestra Biblia y leamos lo que dice el versículo 6. Versículo 6. Dice, vamos a leerlo. Dice, porque así dice Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos, dentro de poco que profetizó el Señor. Ageo 2, versículo 6. Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré, dice el 7, el versículo 7 dice, estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado. Ahora, esto fue 500 años aproximadamente antes de Jesús y ocurrieron muchos estremecimientos de imperios, de naciones y guerras, y vino Jesús.
pero hay aquí alguna cosa que no se ha completado. Antes de que Jesús vuelva para llevarse su iglesia, antes de que Jesús vuelva por segunda vez, hay una profecía que también cabe dentro de esta. Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, ya no por primera, sino por segunda vez. Nosotros vendremos con él. Y dice, y llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé. Yahvé, cuando vino Cristo, ¿cómo nos llenó él de su gloria? Nos dio su Santo Espíritu. Y luego en el versículo 8 él dice, ¿ustedes por qué tienen miedo? Porque, Señor, era de oro, no hay oro. Señor, la plata, el bronce, ¿dónde están las riquezas? El Señor dice, ¿están preocupados? Mía es, ¿qué dice el Señor? Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice Yahvé Sebaot. Se lo dice a la iglesia. Hoy se lo está diciendo a ustedes, los hermanos que están viendo esto. El día de mañana, hoy ustedes están pensando, pero el día de mañana van a darse cuenta de que todo lo que yo les prometí, dice el Señor, era verdad. El cuerpo que usted tiene, que se siente cansado, que ya no da un paso más, dentro de un abrir y cerrar de ojos, cuando suena la final trompeta, su cuerpo será renovado en un cuerpo eterno, inmortal. A usted no le volverá a doler nada, usted no volverá a padecer de nada. Tendrá un cuerpo de una manera tan sobrenaturalmente fuerte, poderoso e inmortal, que usted no tiene la idea de lo que va a sentir cuando sea renovado el cuerpo de Cristo a nivel mundial, transformado para subir con él. Ahora, mucha gente teme también no tener lo suficiente. Yo pregunto, si el Señor les dijo no teman por lo que hace falta en el templo, yo soy el dueño de la plata y el oro. Mucha gente dice, como en los días de ellos, porque ellos le dijeron a la gente, a ver quién tiene plata, quién tiene oro, saquen para ayudar a reconstruir el templo. Mucha gente ya llevaba desanimada meses, no habían vuelto a poner la mano para continuar esa hermosa obra, se habían apagado. Dios les dijo, ustedes ¿por qué están así? Dios, Señor, porque es que no nos está produciendo la cosecha, es que no nos está yendo bien, no hay en las vides, no hay fruto, las cosas están mal. Y eso es lo que yo veo que está pasando hoy en este tiempo de la iglesia. Mucha gente deja de volver al culto, de orar, de ser parte de la comunidad, de integrarse, de servirle al Señor en una casa donde Dios nos tiene congregándonos, una iglesia cristiana de sana doctrina. Y entonces comienzan las cosas a ponerse mal, a apretarse. Y hay mucha gente que dice, Dios mío, ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué no levanto cabeza? ¿Por qué cada vez las cosas más complicadas? Todo se está enredando. Y yo veo, Señor, que yo estoy bien. Yo veo que yo estoy bien contigo. Wow, ¿quién es el único que conoce de verdad cómo estamos con Dios? El mismo Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y a veces las piedras nos hablan. A veces las piedras nos hablan. Pero yo veo el culto, el pastor dice que hay que congregarse, yo me congrego. Pero ¿de qué sirve que alguien se congregue si dentro de su corazón él no está aquí? Una persona puede estar con el culto prendido allá viéndolo por internet en el televisor, pero su mente está en otra cosa. Una persona puede decir, mi casa y yo servimos al Señor, pero también le están sirviendo a cosas que son desagradables a Dios. Entonces parece que como que no se dan cuenta que Dios dice que no se le puede servir a los dioses, al Dios Momo y al Señor. Solo se le va a servir a uno. Entonces gran parte de la iglesia, como no está prosperando, como todo está trancado, no, Dios ya veo que no me ayudó, ya las deudas ya no sé por dónde van, yo ya estoy desanimado, yo para qué voy al templo, estoy perdiendo mi tiempo. Y Dios le dice, hijo mío, ¿acaso no es mía la plata? ¿Acaso yo no soy el Dios dueño del oro? ¿Acaso yo no puedo bendecir al que yo quiera? Al que me agrade yo lo bendigo. Pero tú ya no me crees. Tú ya desconfías de que yo te voy a levantar. Entonces Ageo le dio un mensaje al pueblo así de frente. ¿Qué tal si lo leemos? Vamos a mirar. Capítulo de Ageo 2, ya vamos a la parte final. Versículo 11. Así dice Yahvé Sebaot. Leamos. Pregúntele ahora a los sacerdotes de la ley y dígales, ¿qué les dijo el Señor? Vamos al versículo 12. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales, es una pregunta, ¿no?, carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso,
vino o aceite de oliva, que eran cosas agradables al Señor, o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Voy a contestarle, aquí dice, entonces los sacerdotes contestaron no. Le voy a explicar qué es esto. Si una persona está bien conmigo, o cree que está bien conmigo, bueno, y lleva ahí una cosa que no debe llevar, y pasa y toca algo santo, limpio, agradable al Señor, ¿de una vez por tocarlo quedó santo? Ahora, una pregunta. Por eso Dios le dice a la iglesia de ahora, iglesia, con que usted vaya y toque las bancas del lugar donde se reúnen y salude al pastor de mano, ay, ya quedé consagrado, el pastor me saludó de mano, ¿no? ¿Qué cuento? Ah, me voy a juntar con la hermana que está consagrada, hermanita, un abrazo, Dios me la bendiga. ¿Ya usted quedó santa? Ellos que contestaron, no, exacto. Nadie se santifica por tocar cosas santas o arrimarse a algún santo. Pero, ¿qué más le sigue diciendo el Señor? Versículo. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro, o sea, tocó un cadáver, tuvo relaciones y no se lavó bien, está con el periodo, que no se podía ir al templo así, tocaba pasar 7 días apartado. Entonces le dice, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. En esa época, tocar un muerto o tocar cosa indebida lo contaminaba. Resumo, ¿de qué se trata? Dios dice, es más fácil contaminarse tocando lo malo y nadie se santifica tocando lo bueno. Es mucho más fácil uno contaminarse. Y como es más fácil que usted se contamine a que se haga santo solo porque está aquí, por eso ustedes deben tener en cuenta que necesitan renovar el templo. Este es el tema de hoy. Iglesia, volvamos a consagrarnos mucho más de lo que nos estábamos consagrando. Si algo se le estaba pegando del mundo, déjelo. Si ese programa le está haciendo daño, quítelo del celular. Si su amiga es una mala amiga y le da mal consejo, apártate de la mala amiga, del mal amigo. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, en el versículo 14, entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Y eso pasa hoy en día. Esperaba que me llegaran 100 millones, me pagaron 50. Esperaba que mi trabajo me pagaran 1 millón más. Ahora me quitaron 1 millón de pesos del sueldo. ¿Qué voy a hacer? Dice, cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Ay, yo esperaba que en este viaje me fuera bien. No, apenas fue un porcentaje de lo que yo siempre me gano. Dios está diciendo, ¿no se han dado cuenta que hay cosas que se les han disminuido y que se les están poniendo más apretadas? Sigamos leyendo. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron, ¿cierto? Tanto esfuerzo para producir. Aún así, ¿qué dice el Señor? Rehúsan regresar a mí, dice el Señor. A pesar de que no les está yendo bien, no se me consagran. Prefieren que les vaya mal y quejarse a consagrarse más. Versículo siguiente. Consideren este día. Dios les dio una oportunidad, como nos la da hoy en esta palabra. ¿Qué dice el Señor hoy? Hermanos de todo el mundo, de este país de Colombia, consideren este día. El 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. O sea, acuérdense de este día en adelante, porque cuando se empezó a reconstruir el templo como debió reconstruirse, sigamos leyendo, ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún esté o aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos, que dice, sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. O sea que, explicación final, si yo veo, dice el Señor, que a pesar de lo que estés
triste, desanimado, desposeído, si te conectas de nuevo conmigo, yo me voy a dar cuenta si es verdad o no. Y desde el momento en que tú te me comprometas conmigo de corazón, aunque no es el día de que las vides den fruto, de que no es el tiempo en que en el campo ese palo dé fruta, aún y con todo yo lo voy a empezar a bendecir desde este día. Con solo que me digas que sí vas a renovarte, con que me digas que vas a ponerte juicioso. O sea, miren la grandeza del Señor. Sin que ya los palos estén crecidos, yo lo volveré a levantar, hijo. Debes creer mi promesa. ¿La puedes creer, iglesia? Ahora les doy una promesa, ¿cierto? El versículo que estamos leyendo es el 2:20. Y muchos hemos cantado esa canción. ¿Cuántos se acuerdan de ese himno de un hermano colombiano que la conocen ahora? A ver si, no sé si podemos colocar la canción, pero nos cortan el video de pronto. Aunque en las vides no haya fruto, ¿cierto? Aún con todo el Señor dice que nos bendecirá. Ahora, hermano, Dios recuerda que antes de que ustedes retomen la obra que han abandonado, sus cosechas eran escasas cuando no se habían propuesto hacerlo. Con solo proponerse de corazón, Dios dice que la obra de Él, que no se construye solo con ladrillos, sino con un corazón limpio. Basta con que tu corazón desee estar limpio y se limpie para Dios. Ahora vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor: Señor, yo propongo en mi corazón no contaminarme más. Yo propongo en mi corazón limpiarme de amarguras, de pesimismo, de ese pensamiento de que estoy enfermo de todo. Te has vuelto hasta hipocondríaca. Pero proféticamente Dios dice que Él está a cargo de todo. Yo voy a creerte, Señor. Y además yo soy templo tuyo. Tú cuidas tu templo más de lo que nosotros nos imaginamos. Ninguna cosa, dice la Biblia, de ninguna cosa tendréis necesidad. Está escrita en la palabra del Señor. Amados hermanos, vamos a estar de pie. Quiero leerle esta esperanza que Dios tiene para estos tiempos finales. ¿Qué significa eso que el Señor dijo? Vamos a leer el versículo 20, porque volvió y lo dijo después del último que leímos. Del versículo 20 al versículo 23 dice: en ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales. ¿Saben lo que acaba de pasar? Aunque le parezca una locura. Se reunió este señor Putin con este otro señor Trump, y hay un acuerdo ahí, por lo menos, así sea mentiroso, lo que sea, pero este acuerdo es algo que nos suena a nosotros que se estaba deteniendo, algo que se gestaba desde antes, la Tercera Guerra Mundial. Estaban tratando de generar una guerra, el presidente anterior, y poner a todas las naciones en conflicto. Ahora estamos viendo que aunque los Estados Unidos quiere ser preponderantemente controlador, Dios no está usando ese poder para mal. El hecho de que la guerra de Ucrania se vea ahora constreñida a detenerse es un buen indicio. Porque si ahora Putin ya no se puede ocupar de defender a Venezuela como la defendía antes y a Maduro, y ahora entre Putin y el presidente Trump permite que se exija la rendición de Ucrania o propone que se termine la guerra de Ucrania. Si Ucrania sigue pegando fuerte, le van a dar más duro. Pero si esto se detiene con esta presión que ya hay geopolítica, entonces ya lo que vemos geopolíticamente hablando y proféticamente es que estos gobiernos que nos han estado haciendo daño a nosotros, Dios les va a poner un tate quieto. Porque si Trump ya no se puede concentrar, o Putin no se puede concentrar solo haciendo guerra con Ucrania y le ayuda a Estados Unidos,
Entonces ahora Estados Unidos se puede ocupar de Venezuela. ¿Cuánto nos alegran que ojalá Estados Unidos se ocupe de Venezuela? Yo sí quiero eso. Yo sí quiero eso. Porque esto puede significar que ahora Putin ya no va a meterse a defender a Venezuela. De pronto los chinos, pero por lo menos Rusia no. Ya se puso una orden de captura. Algunos dicen mentirosa orden, ya no, así como van a todas las naciones y irrumpen con ejércitos y aplastan. Solo Dios sabe la estrategia. 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Esto no es como no es una costumbre. Yo digo, ¿será que le podrán poner precio a otra cabecita por ahí? No me miren así, no me hagan cómplice de lo que yo no he dicho. Pero lo que sí le digo es que por encima de un malvado siempre está el Dios del cielo, que dijo: derrocaré naciones, derrocaré los tronos reales. ¿Y qué más dice? Y destruiré el poder de los reinos de las naciones, volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué Dios dijo esto? Estamos en el versículo 22, ahora el 23. En aquel día, dice Yahvé Sebaot, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, Ben Salatiel, siervo mío, dice Yahvé, y te pondré como ¿qué? Como un anillo de sellar, porque a ti te he escogido. La iglesia en este momento, proféticamente, está en un nivel del tipo de Zorobabel. ¿Cómo así? Dios está levantando su iglesia. Dios está hermoseando la iglesia. Y para poder hermosear la iglesia, tiene que detener a los que han odiado al cristianismo antes de que venga el anticristo. Si Dios no ayudara a su iglesia, la iglesia ¿cómo se renueva? ¿Cómo la iglesia puede renovar todo su edificio? ¿Cómo los cristianos no mejoraremos si nos cierran otra vez las iglesias y no nos dejan ir? Tenían pensadas pandemias, tenían pensadas cosas horribles para volvernos a encerrar. Ahora se les está poniendo feo porque no lo pueden hacer. Dios está cerrándole las puertas a los controladores hasta cuando Dios le haya dado a su iglesia lo que dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Antes de que nos vayamos, milagros, prodigios, señales, y la iglesia tendrá lo que se imaginaba que no tendría. Padre, te damos las gracias. Levanta tus manos. Padre de poder, Padre maravilloso, aunque en las vides no hayan uvas, frutos, anabim, de todas maneras tú prometiste que consideráramos este tiempo. Tú vas a herir con viento abrasador, con granizo, y vas a hacer, Señor, que la maleza, que los ejércitos oscuros se aparten de tu iglesia, no totalmente, pero no podrán hacer lo que pensaban hacer, porque ya se echaron los cimientos. Señor, tú pusiste, desde el día en que viniste, tú dijiste: sobre esta roca levantaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Yo creo eso, Padre. Levanta estos hogares, Padre. Sácalos de toda crisis estos hogares. Haz movimientos históricos, Señor, que las naciones, después de que nos lleves, se acuerden. Antes de que esta gente fuera desaparecida, muchas cosas maravillosas ocurrieron. Dios se los llevó entonces. Padre, gracias porque yo me voy contigo, Cristo. Antes de eso, Señor, renuévame. Permíteme volver a la consagración. Muéstrame con tu Santo Espíritu las cosas que tal vez ya no veo, no entiendo. Y ayúdame a ser íntegro y a sanear totalmente mi alma, a sanar completamente mi espíritu, mi cuerpo para ti, Señor. Con las manos levantadas te pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados de la iglesia, por el descuido y por todo olvido y compromiso contigo. Sánanos y renuévanos. Te lo pedimos hoy
en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Un aplauso grande al Rey.